Ha llegado el momento en que el silencio ante la tragedia se vuelve ensordecedor. La tierra, antes fértil y abundante, ahora se transforma en escenario de un juicio inevitable. Árboles, piedras, casas y todo lo que el hombre construyó son arrojados por el furor de las aguas, mientras el clamor de aquellos que ignoraron la voz de Dios se mezcla con el rugido de la tormenta. Aún Satanás, que por tanto tiempo lideró la rebelión, siente temor ante la furia divina. Hombres y mujeres entregados al desespero intentan aferrarse al arca, pero la obediencia y la protección de Dios garantizan que solo los fieles permanezcan seguros. El arca, flotando sobre la destrucción, da testimonio de la justicia y la misericordia divinas, mientras la impiedad es barrida desde las profundidades de la tierra, mostrando que el juicio de Dios es cierto e inexorable y que la oportunidad de arrepentimiento tiene un fin definido. El escenario del diluvio no es solo historia, sino advertencia viva para los días actuales. Los pecados que condujeron a la destrucción del mundo antediluviano persisten hoy. Indiferencia ante la ley de Dios, intemperancia, lujuria, codicia y desprecio por los principios divinos. Así como en el pasado, la sociedad busca entretenimiento, placer y riquezas, mientras la fe verdadera es descuidada. Cristo nos advierte: el tiempo de la misericordia no es eterno, y la venida del Hijo del Hombre será repentina, tan inesperada como las aguas que cubrieron la tierra. Así como Noé fue llamado a anunciar el juicio venidero y ofrecer salvación a los obedientes, hoy Dios envía a sus mensajeros para llamar a la humanidad al arrepentimiento, ofreciendo perdón a aquellos que abandonan el pecado y confían en la gracia del Creador. La lección es clara: fe sin acción, creencia sin obediencia, no protege del juicio. Frente al mismo escenario de rebeldía, incredulidad y escarnio, el mundo moderno repite los errores antiguos, confiando en la aparente estabilidad de las cosas, en la sabiduría humana y en las distracciones que embotan el corazón. Pero la promesa de Dios permanece. Habrá justicia, y aquellos que persistan en la incredulidad enfrentarán la destrucción súbita, inevitable y completa. El llamado a la vigilancia es urgente. Observar las señales, escuchar la advertencia de los siervos fieles y, sobre todo, poner la fe en acción. Solo así es posible escapar del destino de los escarnecedores y convertirse en heredero de la justicia, así como Noé y su familia, recordando que la obediencia a Dios es el ancla segura en medio de la tormenta de la vida y del juicio final. En los días de Noé, la tierra vivía bajo el peso de dos maldiciones: una heredada de la transgresión de Adán, otra del homicidio cometido por Caín, y aunque la naturaleza mantenía su belleza original, la decadencia ya se manifestaba en los corazones humanos. Las colinas permanecían adornadas con árboles majestuosos, cuyas ramas se curvaban bajo el peso de frutos variados y coloridos, mientras las llanuras parecían jardines interminables, exhalando aromas que llenaban el aire de fragancias sutiles. La madera de los árboles era tan dura y resistente como piedra, y los metales preciosos y gemas se encontraban en abundancia, frutos de la generosidad divina. La raza humana, aún vigorosa, poseía longevidad y capacidades extraordinarias. Si hubiera dedicado sus habilidades al servicio de Dios, podría haber transformado la tierra en un reflejo de la gloria del Creador. Pero la elección por la rebeldía convirtió cada don en una trampa, desviando la mirada del dador hacia los propios logros y vanidades. Los hombres antediluvianos, gigantes en estatura y fuerza, inteligentes y hábiles, transformaron sus talentos en instrumentos de orgullo e impiedad. Sus manos diestras erigían palacios de oro, plata y madera fina, construidos para superarse unos a otros en lujo y magnificencia, pero sin ningún propósito noble o piadoso. No buscaban honrar a Dios sino a sí mismos. Se entregaban a placeres, fiestas y orgías, mientras enseñaban a sus hijos a venerar imágenes y esculturas. En el verde de los campos y bajo la sombra de los árboles, levantaban altares y jardines dedicados a dioses falsos, imitando el esplendor del mundo natural, pero invirtiendo su función, convirtiéndolo en objeto de culto y seducción. Bosques enteros eran transformados en templos a dioses de imaginación humana, y calles anchas se adornaban con estatuas y árboles frutales,
conduciendo al pueblo a la idolatría, alejándolo de la verdad y de la luz que viene de Dios. El salmista observa el resultado inevitable de esta elección. Se hacen semejantes a ellos los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Salmos 115:8. La mente humana, sin fe, solo absorbe y se moldea a lo que contempla. Aquellos que se entregan a la idolatría toman como norma de vida sus propios vicios, transformando el carácter en una imagen degradada de sí mismos. Dios miró la tierra y vio que la maldad del hombre se había multiplicado sobre la tierra, y que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era solo mala continuamente. Pero la tierra estaba corrompida delante de Dios, y se llenó la tierra de violencia. Génesis 6:5-11. La ley divina fue entregada para guiar al hombre, pero fue despreciada, y los pecados sin límites clamaban al cielo. La impiedad se había vuelto visible y audaz. La justicia era pisoteada, y el clamor de los inocentes subía como humo hasta el trono del Altísimo. En medio de este mundo corrompido, Noé se destacó como un hombre justo, íntegro entre sus contemporáneos, caminando con Dios. Su fidelidad contrastaba con la maldad que dominaba la tierra, y recibió una instrucción divina: construir un arca para salvar a su familia y a los animales de toda especie. La orden de Dios no era solo una advertencia, sino una invitación a la obediencia y a la confianza. Noé, aunque sin comprender plenamente el alcance del juicio venidero, comenzó la construcción con dedicación y fe, día tras día, enfrentando burlas e incredulidad. Cada tabla colocada, cada clavo martillado, era una demostración visible de fidelidad y una preparación para el momento en que las aguas cubrirían la tierra, purificándola del pecado que la había dominado. A medida que el arca tomaba forma, la advertencia de Dios resonaba en la mente de Noé. La destrucción vendría sobre toda la tierra, pero aquellos que obedecieran serían preservados. La narrativa del diluvio no trata solo de condenación, sino de la gracia que acompaña a la fidelidad. Mientras la maldad se multiplicaba, la justicia de Dios se manifestaba, ofreciendo un camino de salvación. Noé y su familia se convirtieron en símbolos de esperanza, recordando que incluso en medio de la corrupción y el caos, la obediencia a Dios es el ancla de la vida. La historia del diluvio nos llama a reflexionar sobre nuestros propios corazones, la vigilancia necesaria para no alejarnos de la ley divina y el valor de caminar en comunión con aquel que sostiene todas las cosas, aun cuando el mundo alrededor se entrega a la oscuridad. Tras la introducción de la poligamia, el mundo se hundía cada vez más en la rebeldía contra las disposiciones divinas. Dios, que había dado a Adán una sola esposa, mostró el plan original para la unión y la armonía humana, pero la caída generó corazones inclinados a la concupiscencia y a la violencia. Codicia y avaricia se convirtieron en la ley de los hombres. El respeto por los vínculos del matrimonio y por los derechos de propiedad desapareció, y el poder prevalecía sobre la justicia. La crueldad se extendía a todos los seres, y la vida humana, antaño sagrada, pasó a ser tratada con indiferencia. Incluso la carne de los animales era usada sin moderación, despertando un instinto de salvajismo que se reflejaba en acciones de violencia y asesinato. La tierra, aunque aún joven, estaba tomada por iniquidad y caos, al punto que Dios declaró: «Destruiré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado». Génesis 6:7. El Espíritu Divino, que una vez soportó pacientemente, no permanecería por mucho tiempo en silencio ante tanta perversidad. La creación, antaño llena de bondad y belleza, estaba a punto de ser purificada por un juicio inevitable. En medio de esta corrupción surgieron figuras que mantenían la luz del conocimiento divino encendida. Matusalén, Noé y otros dedicaban sus vidas a preservar la reverencia a Dios y a enseñar el camino de la justicia. 120 años antes del diluvio, un ángel santo comunicó a Noé la misión que había recibido del Señor: construir un arca para salvar a su familia y a los animales, anunciando que la tierra sería destruida por un diluvio debido a la maldad generalizada. Noé debía predicar el mensaje del arrepentimiento y de la reforma de vida, ofreciendo salvación a quienes creyeran. El legado de Enoc, que transmitió a sus hijos lo que Dios le mostró, y el apoyo de Matusalén,
que vivía para testificar y auxiliar en la obra de Noé. Evidenciaban que incluso en tiempos de corrupción, la fidelidad y la obediencia a Dios eran posibles, y que la gracia divina aún se extendía a quienes buscaban refugiarse bajo su protección. Las dimensiones y el diseño del arca fueron dados con exactitud divina. Cada detalle, desde el material hasta la disposición de los compartimentos, reflejaba un plan más allá de la capacidad humana de concebir. Hecha de ciprés o madera de gopher, resistente a la podredumbre, el arca medía 3 pisos de altura. Poseía una única puerta lateral y la luz penetraba por los claraboyas superiores, iluminando todos los espacios internos. Construida con técnicas similares a las de un gran barco, pero con características de habitación, permitía albergar a todos los seres vivos que Dios ordenara preservar. La obra requirió esfuerzo continuo e incansable, ya que la preparación de la madera y la construcción de las enormes tablas consumían tiempo y fuerza más allá de lo que el hombre moderno podría imaginar, incluso poseyendo vigor superior. Pero pese a la perfección en la ejecución, la resistencia del arca no dependía de la habilidad humana. Solo Dios podía garantizar la protección de sus siervos frente a las aguas tempestuosas que cubrirían toda la tierra. Cada martillazo y cada tabla colocada se convertían, por lo tanto, en testimonio de la fe y confianza de Noé en la promesa divina, un acto de obediencia que sería el puerto seguro de la vida en medio del juicio inminente. Por la fe Noé, avisado por Dios de cosas que aún no se veían, temió, y para la salvación de su familia, preparó el arca, por la cual condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es según la fe. Hebreos 11:7. Esta fe, que guiaba cada acción de Noé, transformaba su vida en un testimonio continuo para el pueblo. Mientras predicaba la advertencia de Dios, sus manos moldeaban la inmensa arca, cada martillazo y cada tabla colocada proclamando la sinceridad de su mensaje. Todo cuanto poseía dedicó a la obra, y el extraño espectáculo de un enorme barco erigido en tierra seca atraía multitudes, curiosas por escuchar las palabras fervorosas del predicador y observar la fe en acción. La construcción lenta y ardua reflejaba no solo habilidad, sino obediencia, demostrando que la confianza en Dios se evidencia en los actos y que la fe verdadera se perfecciona cumpliendo sus instrucciones. A pesar de la advertencia clara, la mayoría no se volvió a Dios con arrepentimiento genuino. Muchos escucharon, algunos incluso sintieron convicción, pero el espíritu dominante de incredulidad prevaleció. Multitudes se burlaban, ridiculizaban y resistían la misericordia ofrecida, y los pocos inclinados a la fe acabaron cediendo a la presión de los burladores. El pecado parecía menos grave, el mal se normalizaba, y la ley divina era considerada irrelevante. Algunos, aún profesando adorar a Dios, intentaban representarlo mediante imágenes y objetos, alejándose de la verdadera santidad y de la inmutabilidad de sus mandamientos. La mente humana, oscurecida por el rechazo de la luz, convertía la advertencia de Noé en ilusión, y el que buscaba salvar era llamado fanático. El mundo se posicionaba contra la justicia de Dios, y los hombres sabios repetían mentiras semejantes a las de Satanás a Eva. Ciertamente no moriréis. Génesis 3:4. Alegaban que las amenazas divinas eran solo artificios para asustar, que la destrucción del mundo jamás ocurriría y que Noé estaba loco por creer en lo imposible. En medio de risas, desdén e incredulidad, Noé permanecía firme como roca. Su fidelidad inquebrantable y su integridad santa lo distinguían. Un poder invisible lo fortalecía, pues no hablaba por sí mismo, sino por la voz de Dios. Durante 120 años, su predicación sonó como un faro en medio de la oscuridad, alertando a una generación ciega, preparando el camino para el juicio venidero y ofreciendo esperanza de salvación a quienes estuvieran dispuestos a escuchar y confiar en el Altísimo. El mundo antediluviano contemplaba el orden de la naturaleza como inmutable. Habían pasado siglos y las estaciones seguían su curso. Los ríos permanecían dentro de sus lechos. La tierra era regada por la niebla y el rocío, y ningún trueno de lluvia había caído sobre la tierra. Sin embargo, estos hombres no reconocían la mano de Dios,
quien una vez dijo a las aguas, «Hasta aquí llegarás, y no pasarás más allá». Job 38:11. Observando la estabilidad aparente de la creación, comenzaron a razonar que la naturaleza se mantenía por encima del Creador, que sus leyes eran inflexibles y que por lo tanto la advertencia de Noé era mera ilusión. Persistían en fiestas y banquetes de glotonería, plantaban y edificaban solo pensando en sus ganancias futuras, y seguían con desdén y arrogancia, burlándose de la idea de un juicio inminente, confiados en que los sabios y los famosos reconocerían la falsedad de las palabras del profeta. A pesar de las advertencias, la incredulidad se arraigó profundamente. Si se hubieran arrepentido, Dios podría haber desviado su ira, así como lo hizo más tarde en Nínive. Pero la obstinación de aquella generación hizo que la maldad se multiplicara, volviéndolos maduros para la destrucción. El período de gracia estaba por terminar, y Noé, fiel siervo de Dios, había completado el arca en todos los detalles prescritos por el Señor. Con alimentos preparados para sostener al hombre y a los animales, Noé hizo su último y angustioso llamado, suplicando que buscaran refugio. Sus palabras, cargadas de urgencia y amor divino, fueron nuevamente rechazadas. El escarnio y las burlas llenaban el aire, y aun ante la inminencia del juicio, el pueblo permanecía endurecido, como si la misericordia nunca hubiera existido. Entonces, en el silencio repentino que precede a la acción divina, la escena comenzó a revelarse. Animales de todas las especies, feroces y mansos, surgían de montañas y bosques acercándose al arca con orden y obediencia. Un viento impetuoso agitaba la atmósfera, mientras aves se reunían en multitudes, oscureciendo el cielo, y guiadas por santos ángeles, pasaban en perfecta armonía hacia el interior del arca. Los animales limpios entraban en porciones de 7, obedeciendo la voluntad de Dios, mientras los hombres endurecidos permanecían en desobediencia. Filósofos y sabios intentaron explicar el fenómeno, pero el misterio trascendía toda comprensión humana. Aún así, la dureza del corazón humano era tal que esta demostración de poder divino produjo solo un temor momentáneo. Observando la tierra aún bella y luminosa, muchos regresaron nuevamente al entretenimiento ruidoso y a la violencia, sin percibir que cada acto de desprecio los conducía más rápidamente al castigo de la ira de Dios, ya despertada y próxima a cumplirse. El mundo antediluviano observaba el orden de la naturaleza como algo inmutable. Las estaciones seguían su cadencia, los ríos permanecían dentro de sus lechos y la tierra era regada por el rocío y la niebla, pues hasta entonces nunca había llovido. La seguridad de las aguas parecía garantizada por decretos que nadie osaba desafiar. Y sin embargo, los hombres no reconocieron la mano de aquel que, una vez dijo a las aguas, «Hasta aquí llegarás, y no pasarás más allá». Job 38:11. Con el paso del tiempo, y sin cambios visibles en el mundo alrededor, aquellos cuyo corazón a veces se había compungido, comenzaron a razonar que la naturaleza estaba por encima del Creador, y que sus leyes eran tan firmes que ni él podría alterarlas. Así, el mensaje de Noé pasó a considerarse una ilusión, y el desprecio por las advertencias divinas se manifestó en fiestas, banquetes, plantíos y construcciones, mientras la arrogancia humana desafiaba al Dios infinito, creyendo que si había verdad en lo que decía Noé, los sabios y grandes hombres la reconocerían. A pesar de la advertencia, el pueblo no se arrepintió. Si hubiera aceptado la advertencia y cambiado sus acciones, Dios habría desviado su ira, como lo haría más tarde con Nínive. Pero la resistencia obstinada a los llamados de la conciencia y a las predicaciones de Noé hizo que la maldad humana alcanzara su punto máximo, volviendo a aquella generación madura para la destrucción. El período de gracia llegaba a su fin. El arca estaba completa, construida según las instrucciones divinas, provista de alimento para el hombre y los animales. Noé hizo su último y angustioso llamado al pueblo, suplicando que buscaran refugio mientras aún era posible. Pero sus palabras fueron nuevamente rechazadas con burla y escarnio, y la multitud permaneció incrédula. Entonces, en el instante en que la incredulidad alcanzaba su punto máximo, un silencio absoluto tomó la multitud. Animales de todas las especies, feroces y mansos,
Surgían de los bosques y montañas, acercándose al arca de forma silenciosa y ordenada. Un viento impetuoso agitó el ambiente, mientras aves se reunían en enjambres, oscureciendo el cielo, y todos, guiados por santos ángeles, entraban al arca conforme a la orden divina. Animales limpios entraban en porciones de 7, obedeciendo el mandato de Dios, mientras los hombres permanecían desobedientes. Algunos observaban con admiración, otros con temor, y filósofos intentaron explicar el fenómeno, pero en vano. La dureza del corazón humano era tal que la escena produjo solo una impresión momentánea. Contemplando el sol en su gloria y la tierra casi vestida de belleza edénica, la mayoría regresó al entretenimiento ruidoso y a la violencia, atrayendo sobre sí el castigo de la ira de Dios, ya despertada y próxima a manifestarse. A medida que la tormenta aumentaba en furia, árboles, piedras, edificios y la propia tierra eran lanzados en todas direcciones. El terror del hombre y de los animales se volvía indescriptible, mezclándose con el estruendo ensordecedor del viento y la lluvia. El llanto de aquellos que habían despreciado la autoridad de Dios se elevaba sobre el rugido de las aguas. Incluso Satanás, confinado en medio de los elementos en furia, temió por su propia existencia. Él, que se deleitaba en liderar a una raza poderosa para practicar el mal y rebelarse contra el gobernador de los cielos, ahora vociferaba contra Dios, acusándolo de injusticia y crueldad. Muchos hombres, semejantes a Satanás, blasfemaban contra el Creador. Otros, dominados por el terror, extendieron las manos en súplica hacia el arca, pero sus ruegos eran en vano. Se despertaba en ellos la conciencia de que un Dios gobierna en los cielos, pero aún así no había verdadero arrepentimiento. Por miedo reconocían el pecado, pero el corazón permanecía endurecido, sin contrición, sin horror al mal, listos para desafiar a Dios nuevamente si el juicio fuera retirado. Algunos intentaron agarrarse al arca en desesperación, pero la firme estructura resistió sus manos, y otros fueron arrastrados por las olas revueltas, aplastados por árboles o rocas. El pesado arca temblaba con cada impacto, lanzada de una ola a otra, mientras los gritos de los animales expresaban miedo y dolor. Sin embargo, permanecía segura flotando sobre las aguas bajo la guarda de ángeles magníficos en poder. Animales y hombres luchaban por la supervivencia, subiendo unos sobre otros, aferrándose a árboles, animales y puntos elevados, pero nada podía detener la fuerza del diluvio. Las aguas subían arrasando montes y valles, y cualquier refugio parecía ilusorio. Entre lucha, terror y desesperación, el pueblo condenado veía la furia de Dios manifestarse, reconociendo demasiado tarde la verdad de las advertencias del siervo fiel. Desde lo alto de las montañas, miraban hacia el horizonte, viendo solo un océano sin playas, y comprendían que la oportunidad que habían despreciado ya no existía. Ningún llamado a la misericordia podía alcanzarlos. El amor divino, así como la justicia, exigía el fin del pecado. Las aguas victoriosas barrieron el último refugio, y los despreciadores de Dios perecieron en las profundidades negras del diluvio. Por la palabra de Dios, pereció el mundo de entonces cubierto con las aguas del diluvio, pero los cielos y la tierra que ahora existen, por la misma palabra se reservan como tesoro, y se guardan para el fuego, hasta el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. 2 Pedro 3, 5, 7. Otra tormenta vendrá. La ira de Dios nuevamente barrerá la tierra, y pecado y pecadores serán aniquilados, como recordatorio del poder supremo del Creador y la certeza de su juicio. Los pecados que atrajeron la destrucción sobre el mundo antediluviano continúan existiendo en los días de hoy. El temor de Dios ha sido desterrado del corazón humano, y su ley es tratada con indiferencia y desprecio. La gran mundanidad de aquella generación se refleja en la sociedad moderna, y Cristo advirtió, así como, en los días anteriores al diluvio, comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no lo percibieron, hasta que vino el diluvio, y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 38, 39. Dios no condenó a los antediluvianos por comer y beber, pues Él había provisto abundantemente los frutos de la tierra para sus necesidades.
Su pecado residía en tomar esos dones sin gratitud, entregándose a los placeres sin restricción y en pervertir el matrimonio, institución sagrada creada por Dios, para servir a las pasiones, olvidando la santidad que Él había conferido. Hoy la misma realidad se manifiesta. Aquello que es lícito, cuando llevado al exceso, corrompe el alma y embota la conciencia. Muchos seguidores profesos de Cristo viven en indulgencia junto a impíos, y la intemperancia, la lujuria y la búsqueda de placeres mundanos dominan los corazones. El lujo, la ostentación y la codicia comprometen la justicia, y cuerpos y almas aún son comprados y vendidos. Crímenes a sangre fría, asesinatos y fraudes se vuelven rutina, pasando muchas veces desapercibidos, mientras el espíritu de anarquía crece y la sociedad camina rápidamente hacia la miseria y la ruina. El retrato del mundo antediluviano se repite. En apariencia de progreso y civilización, la humanidad insiste en desviarse de Dios e ignorar sus mandamientos. Viviendo en pecado, ciega ante el juicio que se aproxima. Así como antes del diluvio, Dios envió a Noé con advertencias y oportunidades de arrepentimiento. Ahora, al aproximarse la segunda venida de Cristo, Él envía a sus siervos con la misma misión. El mundo, aún sumido en transgresiones, es llamado a obedecer los preceptos divinos y abandonar el pecado. Para todos los que se vuelvan a Dios con fe en Cristo y arrepentimiento sincero, hay perdón y salvación. Muchos, sin embargo, consideran que abandonar el pecado es un sacrificio demasiado grande y resisten la verdad. Su vida, ajena a los principios del gobierno moral de Dios, rechaza advertencias y niega la autoridad de su ley, repitiendo los mismos errores de la generación antigua, ignorando que la misericordia divina convive con la inminencia del juicio y que un tiempo de gracia puede llegar a su fin. Entre la inmensa población de la tierra antes del diluvio, solo 8 almas creyeron en la palabra de Dios a través de Noé y le obedecieron fielmente. Durante 120 años, él predicó sobre la destrucción venidera, pero su mensaje fue rechazado y ridiculizado. Hoy el panorama se repite. Antes de que el legislador venga a castigar a los desobedientes, envía advertencias para que el arrepentimiento y la fidelidad se manifiesten. Sin embargo, para la mayoría, tales advertencias serán en vano. El apóstol Pedro declara: «En los últimos días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio». Segunda Pedro 3:4. No escuchamos hoy estas palabras no solo de los impíos, sino de muchos que ocupan el púlpito, repetir con desprecio: «No hay motivo para alarma, el mundo se convertirá y la justicia reinará 1000 años». Mientras los antediluvianos buscaban entretenimientos y fiestas, alejándose de la advertencia de Noé, hoy el mundo moderno repite el mismo patrón. Los que reciben el mensaje de la inminente venida de Cristo están rodeados de distracciones y placeres que adormecen la mente y endurecen el corazón. Hay un flujo constante de estímulos que impide que las verdades divinas, que podrían salvar vidas, sean tomadas en serio. Filósofos y hombres de ciencia intentan probar que la destrucción es imposible, como antaño se afirmaba que el agua jamás barrería la tierra. Pero el Dios de la naturaleza permanece soberano, capaz de usar sus propias obras para cumplir sus propósitos infinitos. Cuando los hombres de sabiduría afirmaron que la profecía de Noé era imposible y lo ridiculizaron como fanático, entonces llegó el tiempo de Dios. Se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las ventanas del cielo se abrieron. Génesis 7:11. Y los burladores fueron sumergidos en las aguas del diluvio. Hoy, así como en los días de Noé, será la manifestación del Hijo del Hombre. Y como aconteció en los días de Noé, así será en el día en que el Hijo del Hombre se ha de manifestar. Lucas 17:26-30. El día del Señor vendrá repentino como un ladrón. Los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo se desharán, y la tierra y todas las obras en ella serán consumidas. Luz Pedro 3:10. Cuando la filosofía destierre el temor de los juicios, cuando el mundo esté absorto en negocios, placeres y entretenimientos,
rechazando las advertencias divinas y burlándose de sus mensajeros. Entonces vendrá la destrucción súbita, y no habrá escape. 1 Tesalonicenses 5:3. Y así llegamos al fin de esta narrativa que nos lleva a reflexionar sobre la justicia y la misericordia de Dios, sobre la importancia de la fe y la obediencia, incluso en medio de un mundo corrompido. La historia de Noé no es solo un relato del pasado, sino una alerta continuo para nuestras vidas. Los tiempos de gracia pueden terminar, y la vigilancia, la fe y el arrepentimiento son esenciales para permanecer seguros bajo la protección divina. Que podamos cada día elegir la fidelidad a Dios, resistiendo las tentaciones del mundo y confiando en la promesa del Creador, recordando que Él es justo, pero también lleno de compasión hacia los que le buscan de corazón sincero. Si este video tocó su corazón, inspírese a reflexionar sobre su propia vida, sobre sus elecciones y sobre la urgencia de caminar en comunión con Dios. Deje su like para mostrar que valora mensajes que edifican. Comparta este contenido con aquellos que necesitan escuchar esta advertencia y no olvide suscribirse al canal para seguir más historias bíblicas que nos enseñan lecciones eternas. La fe, la obediencia y la confianza en el Señor son los anclajes que nos sostienen, incluso cuando el mundo parece derrumbarse a nuestro alrededor. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y fortalezca su caminar.